Cuando me digas. Sí, puedes ¿Sí? comenzar. Sí. Bueno, en primer lugar, me llamo Aitor. Hace un año estaba aquí también. Y quería agradecer primero a Iván, a Bernat, a Marc y a Tony por el gran esfuerzo que hacen por organizar toda la comunidad de Power BI, y también a iSolutions por dejarnos este espacio y por la invitación un año más por plataforma. Actualmente soy CEO de la compañía Mirtira. Hace 4 meses no era de la compañía Mirtira, era el Worldwide Manager mundial de Fabric Data Engineering, Data Science y IA. Nombres como Sandeep, Milestones, etcétera, reportaron a mí. Pero bueno, hace 4 meses decidí dejar la compañía para montar otra compañía. ¿Vale? Y hoy os voy a contar un poquito Fabric, File System and Agents, y un poco lo que estamos viendo nosotros, hacia dónde creemos que puede ir y cómo interactuar con Fabric de forma quizá un poquito diferente. ¿Vale? El año pasado ya aquí, si recordáis, di una sesión de cómo utilizar Fabric sin tocar la web UI, es decir, no tocamos. Nos acordamos. Sí. Yo me acuerdo. Tuvimos una sesión de cómo poder utilizar Fabric de forma diferente y cómo buscar interoperabilidad. Hicimos demos de DACTV y muchísimas cosas más, y hoy veremos otro tipo de cosas. By the way, yo mismo soy el creador de Fabric CLI. Command Line 2 de Fabric lo creé yo, ¿vale? Hace ya un tiempo. Y hoy veremos, es una de mis herramientas favoritas, no solo mías, creo que de Carl Lunder también. Entonces hoy veremos un poquito de Fabric CLI. Vale. Con esto no va. Pues, vale, bueno, en Fabric y en otros data platforms, nosotros como humanos, como usuarios de la plataforma, tenemos distintas formas de interactuar con la plataforma. ¿Vale? La primera de ellas es el UI o VS Code, ¿no? Como humanos. Vamos al portal, hacemos lo que tengamos que hacer, utilizamos VS Code. La segunda forma que tenemos es la API, la REST API o los SDKs que tenemos, que disponemos, ¿no? Como humanos podemos utilizar los SDKs, las APIs y poder interactuar con la plataforma, ¿no? Otro entry point podría ser el Command Line Tool, ¿no? Nosotros como humanos podemos utilizar el Command Line Tool. Sin embargo, el usuario de las plataformas de datos ya ha cambiado. Ya no solo es el humano. Tenemos otro tipo de usuario, que son los agentes. ¿Vale? Entonces, hasta ahora hemos tenido y hemos creado para human-to-human interactions. Es decir, yo utilizo VS Code, Iván utiliza VS Code, cómo compartimos código, cómo podemos desarrollar ciertas cosas conjuntamente en equipo, entornos, etcétera, cómo gestionamos los metadatos, los datos, los pipelines, etcétera. ¿Vale? Pero el usuario ya cambia. A día de hoy tenemos otro tipo de usuario, que es el agente. Y nos surgen dos tipos de entry points totalmente nuevos. ¿Vale? El primero de ellos, Sensitive. El segundo, Skills. Con cualquier coding agent podríamos utilizar Codex, Cloud Code, Copilot, luego veremos, ¿vale? En una. Entonces aquí tenemos otro tipo de interacciones. No solo tenemos human to human, sino también tenemos human to agent o agent to human. Cuando no habilitamos, por ejemplo, el autopilot en un coding agent, pues no. Tenemos ese agent to humans. Y nos falta una, que sería el agent to agent, ¿no? Con los superagentes. Entonces, ya no solo ha cambiado el usuario de la plataforma de datos, sino también están cambiando las interacciones, ¿vale? Tenemos otro tipo de interacciones. Pasamos a tener una interacción a tener quizá 4 tipos de interacciones. Y tenemos que pensar cómo poder interactuar y gestionar este tipo de cosas. Cuando hablamos de humanos y agentes, consideramos que los agentes interactúan con el sistema de ficheros, el file system. Es decir, cuando activamos un Cloud Code, un Codex, es nuestro sistema de ficheros file system, es la base de todo, ¿no? El NTFS en Windows, ¿vale? Un Fuse en Linux, etc. Sistema de ficheros, y luego sobre los comandos los agentes pueden interactuar, hacer un grep, un ls, un cp, un move, etc. ¿Vale? Y si lo integramos con Git, pues encima tenemos versionado, ¿no?
Entonces, como humanos podemos escribir un prompt y los agentes actúan sobre ese file system. No solo los agentes, también los humanos. Los humanos que utilizamos Windows Explorer, ¿no? Hacemos Windows Explorer o, bueno, pues quizá otros, pues los CLIs, PowerShell, etcétera, para poder interactuar con el file system, ¿vale? Entonces, el file system es la base para que tanto los humanos como los agentes puedan tener una base común y puedan interactuar conjuntamente, ¿vale? Os voy a poner unos ejemplos. Agentfs, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es montar entornos como sandboxes para que los agentes tengan un file system totalmente separado y no puedan, ¿no?, meter pues, o romper un file system compartido entre distintos agentes. Otro ejemplo. Mesa. Hacen más o menos lo mismo, lo único que se ha montado un sistema versionado del file system. Vale. Este artículo está muy bien del creador de Agentfs, que básicamente lo que dice es que Agents wants a file system, lo que hablábamos. El file system es común para humanos como para agentes. Vamos un poquito más al detalle en las plataformas de datos. AWS anunció files en S3. OneLake ya tenía files, ¿no? Tenía un Object Store, ¿no? S3, AWS anunció esto el 7 de abril, ¿vale? Es el S3 Files, un Object Store, un sistema de ficheros sobre los S3, ¿para qué? Para que los humanos y los agentes puedan interactuar. Insisto, OneLake ya disponía de files, ¿vale? La parte de files, que es un Object Store. Para que aquellos que no sepan lo que es un Object Store, básicamente OneDrive, Google Drive, etc. ¿Vale? Más ejemplos. Y ya volviendo a la parte de datos. Now, una empresa francesa que ha estado en Estados Unidos. Se ha montado un file system, un context layer, y básicamente lo que hacen es aterrizan cualquier data warehouse como sería un sistemita de ficheros. Es decir, las tablas, las columnas que tienes en tu data warehouse, lo aterrizan a distintos ficheros Markdown. Entonces los agentes pueden interactuar sobre esos ficheritos Markdown que tú tienes en tu file system. ¿De acuerdo? Y utilizando el mismo ejemplo, esto lo hace Now, ¿vale? Incluso soportan Fabric Data Warehouse, BigQuery, Snowflake, etc. Tenemos a Tiger Data, que hace lo mismo, pero para Postgres. Coge Postgres y lo que hace es, yo convierto Postgres en un sistema de fichero. Cuando tengo un sistema de fichero, los humanos y los agentes pueden interactuar sobre Postgres. ¿De acuerdo? Un momento, ¿estos ficheros son solo como para saber lo que hay? ¿O realmente los datos y todo se van a los ficheros? ¿O no entiendo muy bien esa parte? Sí. Depende, pero normalmente no aterrizas todos los datos, ¿vale? Sino aterrizas todos los metadatos asociados a todas las tablas que tienes. Vale. Para que los agentes puedan razonar muchísimo mejor sobre sin hacer files. ¿Vale? Entonces, si decimos que el file system es todo tanto para los agentes como para los humanos, la pregunta que nos hacemos es, ¿y si ponemos Fabric aquí? ¿No? ¿Y si ponemos Fabric aquí y decimos humanos, agentes, Fabric, y parece que G ya está soportado con Fabric, ¿no? Y eso es lo que básicamente aterrizamos en el CLI, que era Fabric como sistema de ficheros, como file system. ¿Cómo? De esta forma. Tenemos el tenant en Fabric, ¿no? Después tenemos el workspace. Tenemos, a ver si esto funciona. Tenemos los items, ¿no? Y luego tenemos los datos. ¿De acuerdo? Ejemplo, Fabric, 6 dev workspace, 6 dev o... Esta duplicada está mal. ¿Vale? Luego teníamos los reports, los items, y luego teníamos files y tables. Podríamos decir que con esto los workspaces son nuestras carpetas en el sistema de ficheros, los items son nuestros files, ¿no? Y el OneLake es el disco en sí, los datos. ¿Vale? Os voy a enseñar un ejemplo luego. Vale, esto está muy bien. Pero ¿cómo los agentes podrían interactuar sobre esto? Es decir, si básicamente asumimos que Fabric es un sistema de ficheros y lo podemos aterrizar como un sistema de ficheros, ¿cómo los agentes podrían interactuar? Ya no estamos hablando de humanos, sino de los agentes. ¿Vale?
Antes hemos visto que hay distintas formas de interactuar con Fabric. WebUI, VS Code, SDK, etc. ¿Vale? Pues básicamente lo podríamos resumir en 3 grandes bloques. Skills, ¿vale? MCP, CLI, sobre Microsoft Fabric, ¿vale? Tanto las skills MCP y el CLI utilizan la API de Microsoft Fabric. Por eso este statement es clave. The file system is the API, o the API is the file system. Porque todo va sobre la API. ¿Vale? Entonces, aquí os pongo un comentario. Las skills, of course, pueden utilizar el MCP o las skills pueden utilizar el CLI. ¿Vale? Pero básicamente resumiendo sería, tengo un coding agent que puede utilizar skills y puede interactuar sobre Microsoft Fabric, tanto consultas como authoring, crear cosas. ¿Vale? Lo mismo con MCP o lo mismo con el Command Line Tool. Estas skills, por ejemplo, las oficiales de Fabric, se basan en AZ, en Azure CLI. No utilizan el Fabric CLI, ¿vale? O no utilizan el MCP, sino lo que utilizan es el Azure CLI. Por eso, luego vamos a ver en la demo, cuando invocamos una skill oficial, en este caso del repo oficial de Microsoft Fabric, por debajo lo que utiliza es el Azure CLI. Veremos que ejecuta los comandos AZ, API, y está invocando el endpoint de Fabric. Eso significa que tenemos una dependencia sobre el Azure CLI. ¿Por qué? Porque el Bearer Token, el token o la autenticación, la obtiene a través del Azure CLI. ¿De acuerdo? Esta experiencia agéntica que os mencionaba anteriormente, en Microsoft Fabric también la podemos tener a través de Copilot, ¿vale? Pero esta es una experiencia interna, no es una experiencia externa, ¿vale? Es como si utilizaríamos el WebUI versus VS Code, interno-externo, ¿vale? Si lo ampliamos, esto es común para todas las plataformas de datos. Todas las plataformas de datos, me da igual que sea Fabric, Databricks, BigQuery, Snowflake, Redshift, AWS, y el mismo patrón. Skills MCP CLI, Skills MCP CLI, Skills MCP CLI. Y de esta forma, de forma externa, los coding agents pueden actuar sobre las plataformas de datos. ¿Alguna pregunta? ¿Eh? ¿Los colores? Sí. Bueno, son los colores de cada una de las compañías. Este es el verde de Fabric, la quita de Bricks, Malo. es el azul de No sabíamos y el azulito de... no sabíamos unos Pero es buena que estaban verde, ¿no? Para nosotros no existe. Vale, entonces vamos a ver una, ¿vale? De todo lo que os he contado. Vale, para empezar, lo que os decía, Fabric es un... espera, voy a hacer un poquito más grande. ¿Se ve un poquito? Sí, sí. ¿Sí? Hostia, ¿qué atajo acabas de usar, tío? ¿Eh? ¿Qué atajo acabas de usar? ¿Control más o control menos? ¿En serio? Sí. Ah, nene. Pero está, ya te has Bueno, quedado yo- 1%. Mira, me ha valido la sección, ¿eh? ¿En serio, tío? Sí. Otro. Vale, perfecto. Ya está. Ya está, lo demás ya cuesta abajo ya. Entonces lo que primero podemos hacer es si está autenticado o no, ¿vale? Estudio fácil, ¿no? No lo habéis probado. No, tío. Vale, entonces estoy autenticado en mi tenant, ¿vale? Lo que os decía, vamos a ver primero la jerarquía, el sistema de ficheros en Fabric, para que lo veáis. Entonces, si hago un fab ls, ¿qué es lo que vamos a ver? Dos workspaces, ¿no? Vale, pero aquí hay un tema que no vemos. Si volvemos aquí, lo que os decía, ¿vale? Y este punto es importante, lo que os decía justo aquí, este punto aquí. Virtual items exist as well. ¿Qué está al mismo nivel que un workspace, por ejemplo, en el tenant? Tenemos que abstraernos a ese nivel para diseñar nuestro file system. Las conexiones, por ejemplo, Conexión. ¿no? Ah, bueno, claro. Las workspace las workspace managed entities no, pero las conexiones sí. Los gateways también, ¿no? Vale. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Vamos otra vez aquí, ¿vale? Y aquí si hacemos un fabconfig, ¿vale? ls, nos sale todas las propiedades del Fabric CLI. Y veréis que hay una propiedad que existe,
que es show hidden. Vale, la vamos a activar. Vamos a hacer un fab config set show hidden true. ¿Vale? Entonces, si ahora hago, mira, si ahora lo que hago es un fab ls, no solo voy a ver los workspaces en el file system del tenant, que es lo que voy a ver. Los virtuals, como sería un sistema de ficheros. Yo tengo los capacities, connections, domains, gateways. Si yo hago un fab ls, lo mismo que un sistema de ficheros, connections, ¿qué veo? Todas las conexiones. ¿Vale? Vale, hemos visto la primera parte. Hemos visto esta parte aquí. Tenant, workspace, hemos visto algún virtual, hemos visto workspace. Vamos hacia adentro. Entonces creo que tengo un workspace que se llama, si no me equivoco, creo que se llama FU 2026 workspace. Si hago un ls sobre este workspace, ya estaría en el segundo nivel. ¿Qué es lo que voy a hacer? Contenido, los items del workspace. Con encima los virtuals a nivel de item. ¿Por qué? Porque ya he habilitado que pueda haber los virtuals. ¿Vale? Y rizando el rizo, si ya veo el lakehouse, ¿qué es lo que voy a dar? Incluso podría haber las tablas. Bueno, es case incest. ¿De acuerdo? Entonces, con esto os quería enseñar. Fabric, podemos tener un file system. Más o menos, kind of. ¿Vale? Es un terminal normal y corriente aquí, ¿eh? O sea, no hay, Sí, sí. solo No hay nada. Fabric Esto, CLI y ya está. Esto es Fabric CLI. En este caso estoy utilizando Windows Subsystem Linux, pero lo mismo en PowerShell o Windows Front. Sin ningún problema. ¿Vale? Con otro tipo de terminal. Lo vamos a complicar un poquito más. Volviendo atrás a la presentación, había distintas formas de interactuar con este file system, ¿no? Esto es el CLI. Teníamos el MCP, las skills también. ¿Vale? Vamos a ver el ejemplo de las skills ahora. ¿Vale? Antes de eso, os quería enseñar una cosa. Este es el repositorio del CLI, volviendo a lo que decía Bernal, lo podéis instalar desde aquí. ¿Vale? Y en este caso, bueno, igual lo conocéis seguramente, pero Carl Buehler tiene un gran trabajo sobre el Fabric CLI con el Power BI Agentic. ¿Vale? Entonces se han creado un gran repositorio y luego a partir de ahí se generaron varios CLIs como el PBIR y Notebook CLI también, inspirado por esto. ¿Vale? Vamos a Agentic. En Agentic, lo que os decía, cada data platform, incluyendo Fabric, han creado distintos repositorios, tanto para las skills y MCPs sobre todo. ¿Vale? Nosotros lo que hemos hecho aquí básicamente es recoger o resumir cuáles son los repositorios, en este caso de Fabric, tanto para skills, MCP y Click, para que los agentes puedan interactuar con ellos. ¿Vale? Si vamos a las skills de Fabric, veréis que estas son las skills, digamos, oficiales, que ingeniería, en este caso, ha liberado aquí. ¿Vale? Veréis que tenemos distintas skills. Lo que es un poquito locura es, si yo estoy utilizando distintos coding agents, ¿vale? Cómo poder actualizar, instalar, desinstalar las distintas skills across los distintos coding agents que pueda tener. Tanto Codex de OpenAI, Anthropic, Cloudcode, en este caso Copilot, ¿vale? Porque no sé si sabéis, pero las skills se pueden instalar a nivel project level o global, ¿vale? Tenemos una pequeña tool, ¿vale? Y os voy a enseñar una demo. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio que os he enseñado, el file system, pero lo vamos a automatizar de dos formas. Vamos a crear un workspace, el lakehouse y el notebook de forma automática y vamos a utilizar una skill para que luego nos genere algo de código sobre el notebook. En este caso lo que va a hacer el notebook es se va a conectar al shortcut y va a crear unas tablas de forma automática sobre el lakehouse. Insisto, aquí no estamos utilizando web UI, es cómo poder utilizar los agentes para poder interactuar con nuestro file system y Fabric. ¿Vale? Entonces aquí lo que voy a hacer es, voy a saltar a VS Code, ¿vale? Por eso está un poquito pequeño. Vale, aquí lo que he creado, para que es simplemente un ejemplo, cómo podemos automatizar en un fichero de 20 líneas, ¿vale? La creación de un workspace, la creación de un layout, la creación de un notebook, la creación de una connection y la creación de un shortcut. 20 líneas. Porque no quiere la pizza. ¿Vale? Sí, de entrada. 20 líneas, create, insisto, file system, la mentalidad file system.
workspace, en esta capacidad, vamos a crear un lakehouse, vamos a crear un notebook, vamos a crear una connection a Azure ADL Ascension, ¿vale? Y luego vamos a crear un shortcut sobre esa conexión. En este caso ya le paso el SAS token por debajo, ¿vale? No lo veis aquí, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es crear esto de forma automática. Lo voy a llamar 2, ¿vale? Para que lo veáis. Y aquí desde abajo, en vez de ir al terminal, lo voy a hacer desde aquí. Lo que voy a hacer es invocar este script, ¿vale? Que es create workspace items. Y esto lo que va a hacer es, básicamente, también le he enchufado la capacidad por debajo. Me va a generar un workspace, un lakehouse, un notebook, una connection y un shortcut de forma automática. No, pero ¿me lo puedes decir en literatura? Eso es el segundo ejemplo que os voy a enseñar. Vale, digo. Os quería enseñar primero File System o FAR. Entonces ahora vamos a ir a la parte agéntica. CLI Agentic, ¿vale? Primero aquí os quería enseñar cómo de fácil podríamos automatizar la creación de 5 elementos o 5 cosas sobre Fabric, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer sobre ya este mini workspace creado con los items, cómo de forma en lenguaje natural vamos a hacer cositas, ¿vale? Entonces una vez que esto se cree, ¿vale? La conexión ya ha sido creada y ahora crearemos el shortcut, ¿vale? Vale, ya lo tenemos creado. Ahora vamos a la parte agéntica. Aquí tengo Codex, Copilot, CloudCode. Vamos a ver las skills que tengo instaladas, ¿vale? En este caso, no tengo ninguna skills de Fabric instalada en Codex, ¿vale? ¿Lo veis aquí? ¿Vale? Copilot. Skill list. No tengo ninguna skill de Fabric instalada, ¿vale? Y quiero enseñar esto para que veáis que no os Es como los magos cuando enseñan las mangas antes de... Vale, entonces aquí tengo una Spark Authoring Skill, ¿vale? Hemos creado una pequeña herramienta que la hemos liberado, ¿vale? Pero esto es parte del CLI que estamos creando. Hemos generado una herramienta que se llama ADT, que es Agentic Data Tools, para ver todas las skills, ¿vale? En este caso que tenemos instalados en Cloud, en Codex o en Copilot, ¿vale? Entonces, y podemos buscar skills, ¿vale? En este caso tenemos habilitados de repositorios solo las de Fabric o las de Databricks y tenemos un update también. Podemos hacer un ADT update. Básicamente esto es lo que nos hace, se conecta al repositorio y actualiza todas las skills. ¿Por qué? Porque en la build, por ejemplo, pues se crean nuevas skills, ¿vale? O se actualizan las skills, ¿vale? Entonces, sabiendo que ya tenemos instalado el Spark Authoring Skill, ¿vale? En este caso, veréis que en Fabric hay un montón, ¿vale? Hay otra forma mucho más fácil de poder instalar todas estas skills. Hay 2 plugins que lo han llamado Fabric Authoring y Fabric Consumption. Como os podéis imaginar, todas las skills que se llaman Consumption han ido a ese plugin y todas las skills que se llaman Authoring han ido a ese plugin. Entonces en Copilot puedes hacer plugin install, Fabric Authoring y se te instalan todas las skills de Authoring o de Consumption. Vale, hemos instalado la Spark Authoring en CloudCode y voy a utilizar CloudCode en este caso, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir otra vez aquí, bueno, tengo aquí el prompt para que no... Entonces, bueno, hemos creado este de aquí, entonces, por hacerlo un poquito más grande, in workspace, bla, 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 actualízame el notebook, este notebook que hemos creado, para leer todos los Parquet files, ¿vale? De este directorio, que en este caso hemos Te generado. queda un 12 al final en vez de un 0,2. El último vez que lo has cambiado, La en la tercera tercera fila. línea, ahí tienes, porque luego te fallará un contra. Vale. Ah, solo un 0. Bueno, iba a funcionar igual. ¿Ah, sí? El agent es... Es más listo que nosotros. Iba a funcionar igual. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es crear unas Delta Tables. En este caso hemos generado un shortcut a nivel de files en el Lakehouse. Básicamente, en vez de crearnos nosotros todas las Delta Tables, que son como unas 8 así, nos las va a generar de forma automática. Vamos a ir aquí, ¿vale? Entonces, lo que básicamente voy a hacer es, voy a ir aquí, le voy a decir, skill, se llama Spark,
Spark Authoring Skill, boom. In Workspace tal, ¿vale? Update the notebook, actualízame el notebook, ¿vale? Porque en este caso el notebook que hemos creado no es como este, ¿vale? No tiene nada de contenido. Aquí antes, este es otro workspace, ¿vale? Que en este caso, este código de aquí lo ha creado el agente, ¿vale? Lo he hecho antes, pero ahora, como he creado un nuevo workspace, se lo vamos a decir. ¿Vale? Entonces, básicamente, el Spark Authoring Skill tiene por debajo distintos modos de cómo poder interactuar sobre esa API que os he enseñado ahí, sobre la API de Fabric, que es el File System, básicamente, ¿vale? Y en este caso utiliza el Azure CLI, veréis que hay AZ Commands, ¿veis? AZ REST todo el rato, AZ API, ¿vale? Y en este caso lo que va a hacer es generar este código. ¿Vale? Esto tardará puede tardar un minuto o algo así. ¿Vale? Con esto, básicamente, os quería enseñar un ejemplo de cómo poder utilizar, en este caso, el lenguaje natural para poder interactuar con Fabric y con las skills. ¿Vale? Podríamos utilizar otro tipo de skills. Aquí lo que tenéis que valorar es, utilizo el CLI, que básicamente es determinista, y en 5 segundos puedo tener la creación de un workspace, versus, por ejemplo, utilizando una skill, el otro día me tardó 33 segundos en crear un workspace. Y encima tengo consumo de tokens. ¿Me explico? Por eso os quería enseñar que hay distintas formas, de forma agéntica, de interactuar, en este caso con la plataforma, con Fabric, cada una con pros y cons. MCP, yo soy mucho más partidario del CLI porque creo que el MCP a nivel de contexto de los agentes y consumo de tokens es muchísimo más pesado, ¿vale? Que utilizar quizá una skill que por debajo puedo utilizar un Fabric CLI, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya está mucho más aterrizado a nivel de file system. Como veis, estas skills por debajo todo el rato están utilizando AZ, ¿vale? Y todavía está razonando, ¿vale? Simple Actions for Building and Updated Notebook, ¿vale? Básicamente actualizar el notebook y ahora está utilizando la API de notebooks, ¿vale? Para poder subir la nueva versión del notebook, ¿vale? Y luego lo correrá. En este caso, ha subido el notebook, ¿vale? Y acaba de lanzar el job del notebook, ¿vale? Para poder crear las del notebook. Y con esto os quería enseñar ese ejemplo, ¿vale? Aitor, ¿has notado alguna diferencia significativa en usar Codex, Cloud Code o Copilot o GitHub Copilot o más o menos? Nosotros utilizamos Cloud Code y Codex. Utilizamos normalmente Cloud Code y Codex para code review. Vale. Copilot no tanto. Vale, no. Curiosidad, vale. Entonces, básicamente con lo que me gustaría que os quedaseis es que las plataformas de datos que exponen, ¿vale? A través de su API o esa abstracción de file system, conseguirán que los agentes, la experiencia agéntica sea muchísimo mejor, ¿vale? Porque los agentes, los Code ya han sido entrenados para interactuar con el file system, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos creando en Mirror? Básicamente eso. Está con dos partes, Ecosystem Reasoning, que llamamos, y luego Data Infra. Ecosystem Reasoning es responder a esta pregunta que os voy a hacer, es qué es lo que está haciendo Fabric, qué es lo que está haciendo Databricks, qué es lo que está haciendo BigQuery, y podemos razonar muchísimo más fácil con los agentes, ¿vale? Cuando he dicho que están haciendo, básicamente es resumir todos los blog posts que están haciendo, sacar themes, topics, resume this conference, bla, 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 ¿vale? Y a eso lo llamamos Ecosystem Reasoning, que en este caso tiene 3 partes, solo os he mencionado la parte de features. Y la segunda parte que estamos haciendo es justo esa parte de ahí, y en este caso pongo la gente Authoring, es cómo abstraer las plataformas de datos, tanto Fabric como Databricks, a nivel de ese sistema de ficheros. Y me diréis, ya, Aitor, pero yo ya puedo acceder a los datos, ¿no? OneLake y puedo razonar. Ya, pero en este caso, por ejemplo, si quieres añadir un permiso, si no utilizas la API, ¿me explico? Nuestra idea es que tanto el control plane como el data plane, abstraerlo a ese nivel de metadato para que para los agentes sea mucho más fácil de interactuar con ese sistema de ficheros que vayamos a extraer en la plataforma. Luego estamos montando también lo que llamamos secondary. Y con esto creo que tenemos... Preguntas, sí. Bueno, pues esto es un poco lo que traía, tampoco tengo más. Joder, Entonces, pues Solo eso. Solo eso.
Si tienes alguna pregunta, encantado de responder cualquier pregunta. Gracias. Bueno, para eso ya, más que una pregunta es una reflexión, porque claro, con todo esto que planteas, que al final es verdad que los agentes son como el futuro, vamos a interactuar muchas horas de agentes con este tipo de plataformas. Claro, y una de las esperanzas que tenía es que Fabric o Power BI, la parte de experiencia de usuario del portal para mí es una porquería, ¿vale? Veo que no va a mejorar, no va a haber ningún esfuerzo por mejorar eso, porque al final va a haber más tendencia a que no sea el humano el que interactúe ahí directamente, sino que sean agentes o que sea a través de APIs y demás. Yo creo que entonces eso quiere decir que el portal en sí no va a haber ningún esfuerzo en... Para mí la reflexión, y yo creo que el ejemplo que os he traído de este pequeño script de automatización es ¿cuánto ha tardado el script? Claro. 30 segundos igual en crear 5 cosas. Hemos creado una connection, un workspace, un lakehouse, un notebook y un shortcut. ¿Cuánto tarda eso? Sí, no, Sí, no, está saliendo, En volviendo. el web portal. Tendría en algún momento, si esto es una cosa que va a tener que hacer 3 veces, no tendría más sentido que hacer directamente el script. Eso es. Pero quiero decir, guardarte ya ese script y no tener otra vez que volver a llamar. Totalmente, por eso Tarde 40 segundos de... estoy de acuerdo. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos scripts de, por ejemplo, cambiar capacidad, actualizar capacidad, ¿no? Pues los típicos trials, ¿no? Si quieres cambiar de trial, pues tienes un script de decir, si tengo 100 workspaces, pues en un minuto ya me he cambiado los 100 workspaces a la nueva capacidad. Tengo un script o varios scripts y básicamente tengo un repositorio de scripts, ¿no? Incluso los agentes pueden utilizar luego esos scripts que tú decías, ¿y por qué no le dices a la gente, oye, pero para eso primero automatizamos y luego veremos si lo ejecutamos nosotros o creamos una script y le decimos a la gente que lo ejecute? Pros y cons, lo mismo. Determinista, no determinista, si la skill está bien hecha o no. Consumo de tokens, no consumo de tokens. Pero 100%, ese es un poco lo que vemos. Y creo que en un futuro, quizá lo que decía Iván, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado pues, utilizar VS Code, no ir al web portal, lo mismo que os decía como humano, ¿no? Yo creo que como tenemos que pensar en cómo poder interactuar con los agentes. No os he enseñado una cosa, pero es un poco lo que estamos trabajando, ¿no? Tanto para humanos como para agentes, igual os lo puedo enseñar aquí, ¿no? Por ejemplo, a ver si lo puedo enseñar. Este es el file system. Entonces, para mí, esto sería como un Windows Explorer para Fabric, que sería el file system de Fabric para humanos. No para agentes, sino para agentes ya lo sabemos. Entonces, yo estoy en Fabric, me he conectado muy rápido. Vale, vamos a buscar el workspace que hemos creado, que era este de aquí. Workspace, ya tengo. Y puedo ver los roles, Spark Pools, más cosas. Vale, y de aquí puedo hacer un abrir con, como sería un Windows Explorer, ¿no? Abrir con web, abrir con... ¿Por qué no? ¿No? Y imaginaos que yo abro esto en una esquinita y encima aquí me abro una agencia. Entonces quizá la experiencia de desarrollo ha cambiado. Y a nivel de partners, por ejemplo, también la única manera que tenías o la mejor manera supuestamente de desplegar soluciones a medio tipo a través del App Source y demás, pero ahora con este tipo de herramientas tú puedes tener ya tu aplicación para Fabric para tus clientes y ir desplegándolo de manera casi automática sin necesidad de App Source ni nada. Esta es un poco la visión, ¿no? Cuando aterrizamos un poquito a nivel de file system y encima lo versionamos, pero encima no lo tenemos versionado solo a nivel de item, porque Fabric, tú tienes en GitHub, por ejemplo, pues tienes el notebook, etcétera, pero por ejemplo no tienes los roles del workspace. Pero imagínate que tenemos absolutamente todos los metadatos y encima lo tenemos versionado, el file system. Los agentes pueden echarse por atrás. Claro. ¿Me explico? Podemos generar sandboxes. Entonces, quizá la idea o nuestro pensamiento es que cada engagement que tú tengas, que tú hagas, pueda mejorar el agente porque ya va a ir aprendiendo sobre las cosas que le estás pidiendo. Te explico, porque ya tiene el file system, ya va aprendiendo, tiene más metadatos. De la misma forma que tú como humano, si utilizas el Web UI hace un año, hace 2 años, pues seguramente ya hayas encontrado esos shortcuts para poder navegar muchísimo más.
pero de la misma forma que para ti son los botones y el UI y quizá los shortcuts del teclado, creemos que el file system y tener todo en el file system es muy importante. Y para eso hay que abstraerlo, o sea, abstraer las plataformas de datos como sería un file system. A ver, es que mi pregunta es, o sea, aquí digamos, la revolución o lo que estáis cambiando es el hecho que las distintas plataformas se acceden de forma similar porque habéis hecho esta abstracción de file system. ¿Es esto el avance que estáis planteando? Eso es lo que estamos investigando, Vale. testeando básicamente. Vale, porque yo qué sé, yo sí trabajo con Fabric y, bueno, y con un agente estoy trabajando sobre el repositorio del workspace. Esto para mí ya es un file system, digo yo, ¿o no? De acuerdo, Sí. pero si luego te mueves a Databricks, cambia. Vale. Pero sin embargo, para ti en Windows, te da igual que trabajes en Word, PowerPoint, que tengas ficheros, todos son folders y files, folders, files, folders, Vale. files. O sea, es para integrar las distintas plataformas lo que o sea, este Correcto. planteamiento es especialmente valioso cuando Y tienes por eso lo estamos testeando con Fabric o con Databricks. Vale. Empezando desde Fabric, desde el planteamiento del file system, de cómo integrarlo y cómo esa abstracción lo podríamos aterrizar a nivel de Databricks también. Para que nosotros y los agentes puedan trabajar como de una única forma. Hay implantaciones que no son excluyentes, las soluciones que son mezcla de todas ellas, con lo cual sin tener que aprenderte cómo funciona en uno o en otro, puedes tener todo en un mismo sitio. Sí, lo estamos testeando, estamos viendo a ver si lo podemos conseguir, si no lo podemos conseguir, pero el mensaje que os traía hoy era un poco ese, ¿no? Haceros pensar de cómo vamos a interactuar de aquí a 3 meses, a 6 meses. Y si cambiamos de herramienta, ¿tiene que la gente aprender nuevas cosas y nuevas maneras de gestionar, nuevas skills? ¿O tú como humano te gustaría trabajar casi de forma similar? Ejemplo, os voy a poner otro ejemplo, VS Code. ¿No? VS Code es un ejemplo clarísimo. A ti te da igual si estás trabajando con Tyndall o si estás trabajando luego con Notebooks, tener casi la misma experiencia. ¿A quién no le chirría tener que instalar el plugin de Data Engineering? Chirriar. De Data Engineering. Y luego decir, joder, ya me he acostumbrado a utilizar este plugin y ahora para Tyndall tengo que hacer otra cosa, que quizá irme a hacer un git clone, cargarlo. Bueno, pues intentar como humanos encontrar esa única experiencia donde nos sintamos cómodos. Y lo mismo con los agentes. Aquí la privacidad, seguridad, ¿cómo se puede proteger, digamos? Acceden a los system files, pero quizá en el futuro también a los datos, ¿no? Buena pregunta. Pass-through. O sea, credential pass-through. Hay un buen artículo de OpenAI que creo que lo sacaron en abril o en marzo y explica muy bien de cómo crearon el agent, in-house agent para ellos, para toda la compañía, ¿no? Entonces, para mí es lo mismo. Si yo aquí me he logueado, por ejemplo, con mi cuenta, yo tengo mi cuenta, accede, solo tiene permisos a nivel de Lighthouse, etcétera, es heredar todos los permisos que tú tengas. Digo. Esa es un poco la idea. La gente es una extensión de tu usuario, ¿no? De la misma forma que en el CLI, si yo me autentico, por eso os he enseñado antes el Fab Out Status, yo estoy autenticado en mi tenant y yo solo tengo acceso a las mismas cosas que si yo accedería en web. Y lo uso con la... Pero no se mandan datos, digamos, a Cloud, porque al final... Bueno, aquí hay dos cosas. Cloud tiene como un pequeño toggle, ¿no? Que básicamente, si los habilitas, dice Anthropic, que no soy experto en esto, ¿no? Que básicamente lo que dice es que nunca utilizar tus datos o metadatos. Sí que estamos testeando también con modelos locales. Entonces, a ver cómo la misma un poco teoría o el mismo approach se podría hacer a nivel, porque cada vez estamos viendo que los peces son muchísimo más potentes, los modelos locales también, y creo que se podría hacer. En vez de montar un agent, en este caso, Codex, etcétera, que utilizar un modelo local. Con la experiencia de usuario, en este caso sería casi. Vale. Pero para eso tienes que tener fácil. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Bravo.